Seguimos con experiencias de ecoturismo vinculadas a un proyecto de conservación. Para ello contamos con Carlos Sainz. Él es el responsable de una empresa que ya su nombre nos gusta mucho, Ecoturismo y Educación Ambiental Bahía de Santander. Él es guía, intérprete de patrimonio, ornitólogo y formador, porque también hemos estado hablando antes de formación. Y también, al igual que Alfonso, él es asesor en proyectos de ecoturismo y educación ambiental en la zona donde trabaja él. También está ha estado vinculado a un plan de sostenibilidad turística de Santander con también una actividad que nos ha encantado, y también ahora que tenemos aquí el agua de cerca, son viajes en barco en un geoparque el de Costa Quebrada, ¿no? Y el hecho de invitarle, pues es que al final teníamos muchas ganas, y hablando con Patricia de Carbono Gestión, que el año pasado también estuvimos con ella en medición de huella de carbono, ya dijimos, venga, ya hay que dejar este tema, porque hicimos una primera jornada de sostenibilidad turística, pero claro, nos quedó fuera un tema muy importante, que era cómo el turismo puede contribuir a la conservación, en este caso de una especie emblemática que ahora veremos también con él, y eso pues ya de entrada nos llamó mucho la atención, y nada, que teníamos muchas ganas de conocerle, y sobre todo para comprobar, como decía Alfonso al principio, cómo un proyecto, en este caso es a través de una empresa, dejando de lado las administraciones, que no siempre es fácil, ¿no?, que haya esta gestión detrás del turismo, pero bueno, como una iniciativa está contribuyendo y está poniendo en marcha medidas de sostenibilidad real. Así que os dejo con él y nada, muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias a ti, Pilar, a mi comunidad y a mi compi Patricia, que ha sido el nexo ahí de unión. Bueno, pues buenos días. Efectivamente, os voy a presentar, bueno, pues la verdad son proyectos de vida empresarial, que empieza con una motivación personal y acaba convirtiéndose en un modus vivendi, que algunos sabéis de qué va esto, ¿no? Mucha pasión, mucho compromiso y mucha perseverancia, ¿no? Para llegar a... Bueno, es un proyecto humilde, pequeñito, en un lugar muy concreto, pero el objetivo es que sirva de ejemplo o de impulso igual a algunos, si tenéis idea de arrancar en este tipo de cosas, que yo creo que son más que necesarias. Entonces, bueno, voy a ir pasando ahí presentaciones, a ver si le doy al botón adecuado, aquí. Estos son mis dos pasiones, mis dos amores, la Bahía de Santander por un lado, donde trabajo a través de la empresa Bahía de Santander, Ecoturismo y Educación Ambiental, y luego esta especie emblemática que es el águila pescadora, que son mis niñas, que es trabajamos con un proyecto de recuperación de la especie a través del colectivo Osprey Center, que es una asociación sin ánimo de lucro, un grupo de voluntarios apasionados por un espacio y por una especie, que desinteresadamente pues ahí estamos dando la matraca desde hace más de 20 años ya, ¿vale? Además de estas dos está mi familia, lógicamente, no hay que dejarla atrás, ni mucho menos, ¿eh? Y es además la que da impulso, la que da impulso. Bueno, entonces el origen pues es la pasión por las aves y por el medio. Hablando de educación ambiental, pues fíjate, ya hace 20 y pico años pues formé parte de ese equipo redactor del libro blanco de la educación ambiental en Cantabria, que luego se quedó en un cajón, que luego volvieron a sacar, bueno, todas estas cosas. La motivación ha estado ahí desde el principio, y el conocimiento por el entorno pues ha venido dado en la mayoría de las ocasiones por el seguimiento de las aves, que te hace fijarte en un territorio y descubrir y sentir diferentes lugares, y a partir de ahí ir conociendo personas y entidades y demás, ¿no? Como digo, haciendo educación ambiental desde hace mucho tiempo y haciendo rutas en barco. Pongo ahí al espacio natural protegido dentro de la Bahía de Santander, ahora os lo detallaré, pero hay una zona CEC, un lugar en origen, cuando yo empecé, lugar de importancia comunitaria, que luego se convierte en una CEC,
y es precisamente en 2004 cuando ya se transfiere, ¿no?, esa directiva Hábitats y Aves a los gobiernos regionales, al gobierno de Cantabria en este caso, cuando yo ya digo, venga, me tiro a la piscina y desarrollo el uso público de esa ZEC en la Bahía de Santander. Qué mejor forma que haciendo rutas en barco, ¿no? Yo siempre he sido un apasionado de ese entorno, un enamorado de ese lugar, soy bastante cascante, entonces digo, pues nada, esto me va que ni pintado. Alfonso se ríe porque me conoce un poco. Y además vi la oportunidad, puesto que la administración regional no tenía contemplado desarrollar ningún tipo de uso público de ese espacio, ¿no? Entonces entro en contacto con una empresa de transporte marítimo que allí hacía viajes tipo línea regular, como un autobús, ¿no?, para cruzar la bahía de un sitio a otro, pero también hacía excursiones marítimas, y yo le doy el componente ambiental. Entonces llego a un acuerdo con ellos y empiezo a trabajar este tipo de servicio, ¿no? Este es el origen. Al final acababa haciendo 100 viajes al año, una media, ¿no?, con educación ambiental y con el incipiente ecoturismo. Estos son los orígenes, ¿no? Y en paralelo, pues gracias al ecoturismo, a esos servicios ecoturísticos y a los voluntarios, que son fundamentales en un proyecto de conservación, pues arrancamos el proyecto de recuperación del águila pescadora. Bueno, esas imágenes ya yo creo que enamoran un poco, ¿no? Es un bicho, hablando cariñosamente, pues espectacular, ¿no? Y muy espectacular además es su forma de pescar, su forma de capturar a los peces, que es su única presa, su único alimento, ¿no? Ictiófago. Bien, vamos a ello. ¿En dónde trabajamos? Pues en la Bahía de Santander, ¿vale? La Bahía de Santander es, aunque igual de primeras tenemos una imagen de un espacio muy antropizado, de hecho aquí lo estamos viendo, ¿no?, la margen norte y la margen oeste con mucha presión, ¿no?, tanto urbanística como de puerto comercial, como de, fijaros, incluso el aeropuerto, ¿no?, ahora que se llama SB Ballesteros, etcétera, pero sin embargo la margen sur y la margen este, pues con unos valores naturales más, pues bastante bien conservados. De hecho, en esa margen este es donde se ubica esta ZEC, ¿no?, esta zona de especial conservación. De las 2.240 hectáreas de la bahía, 677 están incluidos dentro de esta ZEC, por lo tanto dentro de la red de espacios naturales protegidos de Cantabria. Y aquí, que está formada, bueno, rápidamente, 2 islas, una flecha litoral de arena, con un buen complejo dunar, que esto es lo que interesa a la Unión Europea, y luego el estuario del Miera, la desembocadura, el principal aporte de agua dulce que tiene la Bahía de Santander, y la convierte en un estuario, ¿no?, en un lugar pues muy productivo. Ahí es donde ubicamos pues los nidos o el territorio del águila pescadora, porque pensamos que ya al haber una figura de protección, pues esto va a ser un marco suficiente para luego implementar el proyecto de recuperación de la especie. Ya vamos a tener unos mínimos legales. Pues este sería el paisaje, un lugar sujeto a la oscilación de las mareas. Ya sabéis que en el Cantábrico esto es espectacular, no tiene nada que ver con el Mediterráneo. Tenemos unas bajamares que igual destapan unos saltos de 700 metros lineales, a un centímetro, o sea, bueno, hay una oscilación de unas plamares a bajamares de hasta 5 metros verticales en ocasiones, entonces el paisaje cambia muchísimo, no es el mismo entorno, fijaros, lleno de agua con pleamares o bajamares. Aquí es donde nos ponemos a trabajar. Decidimos trabajar en la Bahía de Santander por varios motivos. Desde 1999 aquí el que os habla pues ya vio su primer águila pescadora y empezó a decir, madre mía, qué maravilla de bicho, y empezamos a estudiar, ¿no?, esta especie. Nos dimos cuenta que era una especie, bueno, además de catalogada como vulnerable, que había muy poquitos ejemplares, que había tenido un declive muy potente en los años 80, que había desaparecido como reproductor en todo el Reino Unido, en gran parte de Europa y en toda la península ibérica. Y pues por allí recaló uno y dijimos, pues vamos a ver si podemos contribuir de alguna forma,
Además, como ya veníamos haciendo servicios de educación ambiental y de ecoturismo, es una especie bandera, es una especie, bueno, pues emblemática por su vistosidad, que permite la observación fácilmente, no es un águila real que vete tú a saber dónde estás unido, o un águila culebrera metida dentro del ramaje de un gran árbol, ¿no? Esta se exhibe, no la importa, vamos a decir que es similar a una cigüeña en ese sentido. Entonces es una herramienta fantástica para hacer la educación ambiental y el ecoturismo, y entonces a nosotros nos venía muy bien dar un valor añadido a esas rutas en barco y decir, joder, es que además, fijaros, este atractivo, un atractivo más, ya no solo el espacio protegido, sino una especie emblemática. Y decidimos en la Bahía de Santander, pues por sus condiciones ecológicas, ¿no? También ya en ese momento ya se había hecho un saneamiento de la bahía con Fondo Social Europeo, todo, se recogieron 90 y pico puntos de vertidos que tenía la bahía, se mejoró mucho la calidad de las aguas, que ahí realmente es donde empezamos a hacer nosotros las rutas en barco, antes de la Red Natura, para contar precisamente ese proyecto de saneamiento. Y entonces, bueno, a partir de este ejemplar que empezó a llegar, empezamos a ver que tenía un éxito pesquero brutal y que pescaba una gran diversidad de especies. Entonces dijimos, bueno, esto funciona, esto funciona. Y por eso nos lanzamos, aparte de ese marco regulatorio de Red Natura. Para todo esto, fundamental el grupo de voluntarios. Aquí les veis haciendo seguimiento en el estuario. ¿Por qué? Porque ellos, sin voluntarios, una persona sola es imposible, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer grupo y venga, nos pusimos a construir territorio para la águila pescadora, a instalar posaderos, a instalar plataformas nido, porque se sabe que es una de las medidas que en diferentes lugares de Europa ha funcionado para agilizar el asentamiento de forma natural de ejemplares en un determinado territorio. O sea, si nosotros le habilitamos, le ponemos la casa y encima se la amueblamos, pues sus viajes migratorios de sur a norte, cuando llegan esos ejemplares con 2 añitos, buscando nuevos territorios, si se encuentran una casa amueblada, pues es más fácil fijarles ahí a que si no hubiera nada, ¿no? Esto es lo que empezamos a hacer. Fijaros, en 2004 ya empezamos con los primeros posaderos. Os pongo esta imagen para que veáis el tamaño de las estructuras. Son postes de telefónica antiguo que vamos mendigando por ahí. Dame por favor, dame por favor. Ya es madera tratada, con lo cual es ideal, ¿no?, para la intemperie. Y entonces con los voluntarios, pues nada, a meternos a esa zona intermareal, al limo, que te llega el limo a veces hasta todo tiene su técnica, hasta la rodilla. Al final hay que transitar por ese limo como si fueras en una pista de hielo, ¿vale? Vas deslizando y así no se te hunde bien el pie, con determinado unos escarpines y para adelante. Bueno, estructuras grandes que pinchamos en ese limo, 1,5 metros aproximadamente, tiene su técnica. Y luego ya la propia básala, como la llaman allí, el propio limo hace ventosa. Si tienes suerte y en esos 5 o 7 primeros días que eso va consolidando, no soplan vientos fuertes, pues ahí ya tienes una estructura, ¿no? Como digo, se amuebla, luego hace falta un mantenimiento, hace falta un mantenimiento anual, lógicamente, es material efímero, estás en una zona con mucha salinidad, en fin, a la intemperie. Un mantenimiento anual, una colocación de cámaras trampa, jugándonos el tipo todo el día, pero como nos gusta, pues tal. A día de hoy tenemos 2 territorios que serían los puntos amarillos, o sea, 2 plataformas nido y ya 11 posaderos, ¿no?, por el entorno. En su día nos dieron permiso para un nido y un posadero. No digo nada. Vamos ahí, ya como Pedro por nuestra casa, y venga, vamos a poner 2 nidos más. Luego, lógicamente, cada 4 años, a costas, se le informa de lo que hay colocado y en qué estado está. O sea, que somos hippies, pero hasta cierto punto. Este es el resultado. Aquí estamos en marea alta, fijaros, un águila pescadora, ahí el machito en una de las estructuras y en la plataforma nido ahí estaba incubando su pareja.
Resultados de esta actuación de voluntariado, pues fijaros, lo que os comentaba, el primero en llegar y el sueño comenzó en noviembre del 99 con este macho. Estuvo 14 años volviendo al mismo lugar y con él es con el que aprendimos. Aprendimos sus hábitos de estancia en el lugar, de pesca, de cuántas horas está en este sitio, qué come, y nos ayudó a ponernos en contacto también con otras entidades en Europa que se dedicaban a la recuperación de la especie, ¿no? A este macho le sustituyó luego Lola. Bueno, les vamos poniendo nombre en función de dónde está. Esta estaba en el Pozón de las Dolores, pues Lola. Y así, porque si no ya te empiezas a perder. Lola todavía está vigente, no en la Bahía de Santander, sino que se ha ido a otro estuario, pero todavía está con nosotros, fijaros ya desde 2013. Luego está Cudello también, claro, ¿por qué Cudello? Pues porque en esa anilla de origen francés tiene un código que es CU, y como el municipio en el que estamos es Marina de Cudello, pues vamos, blanco en botella. Cudello, un machito que se reproduce en el bosque de Orleans y que inverna en la Bahía de Santander desde 2017. Este año perdió la anilla, nos costó un poco, ostras, a ver, pero bueno, por hábitos. Y ya tenemos noticias, por ejemplo, que de que ya ha vuelto a su nido. Yo cuando se va ya informo al francés y el francés me dice, ya ha llegado, ya está con su niña, ya está en su nido. Digo, venga, perfecto. Fijaros, cosas tan, bueno, vamos a decir como ilusionantes, ¿no? Y que recompensan este trabajo. Este macho solo recorrió 600 kilómetros para invernar. Entonces, probablemente en su primera migración, como pollo, hacia el sur, que genéticamente dicen para el sur, se encontró la Bahía de Santander y dijo, aquí me quedo. Probablemente le salvamos la vida con esta historia, por estos igual bajan a Gambia, Senegal, lo normal, ¿vale? En ese viaje migratorio, pensar que el éxito de supervivencia más o menos está en torno al 20-23% de los pollos que vuelan. Por lo tanto, a este probablemente le salvamos ahí la vida y desde entonces está con nosotros. Pero es que lo interesante es que luego hijos de él, pollos de él, han servido para proyectos de traslocación en Francia. ¿Vale? Pollos que han nacido en el bosque de Orleans, que les han llevado, por ejemplo, a las landas francesas como pollitos, y ellos ya, como adultos, ya se están emparejando en las marismas de Ors. Entonces, todo esto es como, bueno, pues un círculo que nos encanta, ¿no? De ver. Bueno, por ir acortando esta parte y ir a lo que más nos compete. En la temporada 2017 conseguimos que esta preciosidad se afincara en la época reproductora, en la Bahía de Santander, porque hasta entonces solamente habíamos tenido ejemplares invernantes, o sea, aquellos que nacían en el norte de Europa, que decidían quedarse ya en la península ibérica y concretamente en la cornisa norte con nosotros, pero el objetivo era que volviera a reproducirse, ¿no? Que el último registro creo que fue en Ribadesella en el año 70 y poquísimos. Desde entonces ya había dejado de reproducirse en todo el norte de España y en la península ibérica. Entonces en el 2017 llega Churico, que es P1, que es un macho escocés traslocado como pollo desde Escocia, desde su Escocia natal a Urdaibai. Este bicho, en 2013, luego comienza su invernada, se tira 2 años en África, retorna, se le ve por la cornisa, se le ve en la bahía, pum, 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 y en 2017 dice, este nido para mí, ¿vale? Que ya se le teníamos preparadito. Ligó con banda, estuvo 4 años ahí de relaciones, pero no tuvo éxito reproductivo. Se entiende que esta hembra sin anillas pues era longeva, ya no era fértil, nosotros ya no sabemos qué pensar. Algunos me decían, el macho ese que no tira, el otro que no sé qué, bueno, estas cosas, ¿no? Es que es vasco, este no funciona.
la telenovela, el culebrón, como digo yo, la telenovela. Y yo que sí, que todavía es joven, que tiene que estar ahí vigoroso. Bueno, estas cosas de las hembras, el chascarrillo es bueno para que os entre. Estas cosas de las hembras no deja de ser, o sea, es algo bastante habitual que hembras longevas, ya no fértiles, no regresen a su nido, donde igual se ha tirado 16 años criando, y se queden con un machito joven por ahí, dice, aquí me jubilo, este me da de comer esta temporada y aquí encantada, ¿vale? Pues 4 añitos estuvieron, pero ¿qué pasa? Que el macho aprende. El macho aprende ya no solo a pescar para él, aprende también para pescar para otra, aprende a decir, joder, esta qué pesada que me tiene la cabeza loco aquí reclamando pescado, pero yo estoy paciente aquí comiendo lo mío, que lo importante soy yo, que soy el que pesca. ¿Vale? Y luego ya la daré cuando corresponda, ¿no? Entonces, todas estas cosas es aprendizaje. Esto pasó con la primera pareja que se formó en Andalucía también. El macho pues no tuvo éxito. O en Rutland, también en Inglaterra. Las primeras parejas, pues eso. Marina fue una segunda hembra que también estuvo una temporada, sustituyó a la anterior y nada de nada, hasta que llegó el primer éxito reproductivo, que fue en 2022. Ahí llegó Landa, que era una de esas ejemplares que os contaba antes, nacida en el bosque de Orleans, traslocada a las landas francesas, que por eso se llama Landa, que después de su migración apareció en la bahía de Santander. Y en el 22 nos dio la primera alegría, ¿no? Formaron la primera y única pareja reproductora hasta el momento de las aproximadamente solo 17 parejas reproductoras en toda la España peninsular, que es muy poquito. Así que súper contentos y con éxito reproductivo hasta el momento, pues estas temporadas, ¿no? Son 10 pollos ya los que han sacado adelante. Aquí veis imágenes de algunos de ellos, nacen en abril, se desarrollan en mayo, junio. Churico es el que aporta. Bueno, alguna vez ya le he rogado, digo, tráeme la lubina para casa, no te la comas entera. Hay algo muy interesante que hemos ido comprobando también a lo largo del tiempo. Churico, hasta que no empezó a ser papá, bueno, pues sus pescas eran normales. A partir de que ya fue reproductor, o sea, ya no viene con un pescado pequeño, siempre grande, eficiencia energética 100%, ¿vale? Entonces, lubinas, mucho mule o muble, los múgiles, las lisas, los corcones, ¿sabéis? Porque van bastante en superficie. Algunas platijas o peces planos, tipo soyas, platijas, rodaballos, herreras o perlas de buen tamaño, peces aguja. Bueno, tiene una dieta muy variada, pero quizás el 70%, 60%, y depende también de los estuarios. Por ejemplo, en el Eo, entre Castropol, bueno, entre Asturias y Galicia, sabéis ese gran estuario, allí casi exclusivamente comen soyas, comen peces planos. Sin embargo, por ejemplo, en la bahía de Santander es mucho más diverso, ¿no? Dependiendo del lugar. Bueno, Churico aporta, o sea, pesca y la hembra alimenta. Esto es lo habitual. Por supuesto, subimos, anillamos con anillas de lectura a distancia, pues para comprobar, o sea, para intentar hacer luego seguimientos, ¿no? Esto nos ha dado alguna alegría. Por ejemplo, una hembra... nos pasaron un reporte en Guinea-Bissau, ¿no? De un pollito, o sea, que había nacido en abril y ya ese septiembre ya estaba en Guinea-Bissau, ¿no? Un francés le cascó una foto, pum, 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 y ya dieron con el proyecto. Bueno, aquí veis a los ejemplares, no me voy a entretener mucho más, 10 pollitos, una población que sirve de conexión entre las colonias más próximas, entre Andalucía y Francia, importante. Y lógicamente muy importante los retornos. Que nazcan pollos está muy bien, pero que vuelvan todavía mejor. Entonces tenemos constancia ya de 3 retornos. Miera, que es una de las hembras del 22, que se ubicó en las Landas, en la reserva de Cusó, bastante al norte, ya casi en la Bretaña francesa. Y después 2 machos, Laro y Jano, que eran hermanos. Uno en la reserva de la biosfera de Urdaibai, Jano, que era un elemento de cuidado, que es este chiquitín de aquí, un macho pequeño, y el más gamberro de todos,
entonces les hemos devuelto el macho a Urdaibai, que no está mal. Ellos nos pasaron a Churico, pues ahora les devolvemos un hijo. Esperemos, estarán a punto de llegar estos. Y luego Laro está en la reserva en el Parque Natural, de Santoña. Y además ya ha ligado, y toda la temporada pasada ha estado con una hembra francesa. Entonces ahí tenemos este año el objetivo claro, ¿no? De a ver si ya conseguimos un segundo lugar de reproducción en la cornisa cantábrica. Ahí están las expectativas. Bueno, tiene apoyos internacionales este Roy Dennis, el gran gurú de la recuperación de las pescadoras en Europa. Con él empezó todo, con una parejita que descubrió en su Escocia natal, y a partir de ahí, con proyectos de traslocación y mucho trabajo internacional, tiene más de 200 parejas en Escocia y se han ido replicando su forma de hacer en el resto de Europa. Y entonces, asociado a todo esto, pues servicios de ecoturismo y de educación ambiental. ¡Uy, qué mal se ve! Bueno, ay, si es que se ha descolocado esto porque estaban por encima. Bueno, os cuento. Os conté los orígenes, las rutas en barco, tal. Luego hemos ido en paralelo el proyecto de conservación y una cosa se retroalimenta con la otra. Además bueno, dentro de estos servicios de ecoturismo, pues está, como decíamos antes, o como habéis comentado, pues asesoramiento a entidades, administraciones, el diseño de productos turísticos para diferentes entidades, mancomunidades. He puesto ahí alguna foto de algunos compañeros, como los guides fotográficos, que es otro punto importante. Hacemos formación, etcétera. Vamos a ir. Por empezar por algo, las rutas en barco. Este barco ya es propio. Hemos pasado muchos años alquilando embarcaciones, que si más grandes, que si a los de buceo las neumáticas, para hacer nuestros servicios, y al final, bueno, pues ya pudimos dar el salto, ¿veis? Paneles solares, etcétera, y con diferentes servicios más ecoturísticos. Algo hecho. Ah, espera, creo que lo tengo. ¿Está? Perdóname. Para que no vuelva a pasar, no te preocupes para nada. ¿Se me sigue oyendo? Vale. Voy. Vamos a empezar por las rutas en barco, ¿vale? El barco es 12 pasajeros. ¿Cómo se va a llamar? Pues Osprey, ¿no? Águila pescadora. 12 pasajeros, tripulación profesional, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya no sé el botón que estoy dando. Este era nuestro origen, ¿os acordáis? El espacio natural protegido, el uso público. Vale, seguimos haciendo ese servicio. Esa ruta lo que hace es recorrer parte del espacio protegido y contar los valores por los cuales se ha protegido, ¿no? Y acercar a la población local que en la Bahía de Santander no solo es un lugar antrópico y todas estas cosas, sino que tiene especies prioritarias de conservación, hábitats prioritarios, etcétera. Una horita y media más o menos de excursión. Isla de Mouro, más de 1000 especies censadas en sus fondos marinos, desde pequeños nudibranquios, algas calcáreas, en fin, y en superficie paño europeo, por ejemplo, criando. Flecha litoral del Puntal, un paisaje más frágil, más delicado, con especies prioritarias también de conservación, como los lagartos verdinegros, etcétera. Y luego el estuario, que es el gran lugar de producción, ¿no? Y donde vinculamos la existencia de esas fanerógamas, de esas praderas de zostera, de lo que sería la Posidonia del Mediterráneo, pero en el Atlántico, con la actividad marisquera, con la población local, etcétera. Entonces mantenemos ese servicio. Luego, lógicamente, a partir del proyecto de conservación del águila pescadora, pues ahí empezamos a diversificar una ruta por el territorio donde crían las águilas pescadoras. Y algo que comentaba antes Alfonso, la suerte que tienen nuestros clientes es que están hablando directamente con los que llevan el proyecto de conservación, con lo cual es un valor añadido espectacular, ¿no? Y
y ellas, como se dejan ver y son majetas, ¿no? Pues yo siempre estoy con la frase, digo, esto estaba contratado, ¿no? Porque nos pegan el vuelo por encima, o porque están por allí, o porque de repente, mira, se ha tirado a pescar, ¡pum! A ver, no siempre pasa, pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces esta ruta nos internamos unas 5 millas, que son casi 7 kilómetros por la desembocadura del río Miera. Por supuesto, ahí tenemos que contar con los horarios de pleamares y bajamares. Solamente se puede ir en momentos de pleamar, pero nosotros a principio de año, cuando sale toda la tabla de mareas de todo el año, ya vemos los coeficientes y empezamos a programar, y todos los meses. No he comentado, pero bueno, las reservas las tenemos online y con una plataforma de pago de Redis, etcétera, ¿no? Bien, luego me preguntáis, esta es la parte alta del río, fijaros qué paisaje, que alguno me decía, joder, me he ido al Amazonas para ver un paisaje de esto, digo, ¿y de dónde eres tú? Y me dice, de Corrales de Buelna, digo, pero si estás a 20 kilómetros, tío, y te me vas allá al confín del mundo, ¿no? Entonces, bueno, espectacular porque es una zona desconocida, hay que saber por dónde transitar, no todo el mundo se atreve, pero es un lugar, pues eso, que con un barquito, con 12 plazas y contando un buen relato, enamora, ¿no? Comentando antes, mira, voy a ir al hilo y me salgo un poco. El tema de la comercialización, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es lo más complicado, ¿no? Y cómo llegar. Haciendo bien las cosas, como estaba comentando antes Alfonso, y planificando en condiciones y siendo perseverante, al final, la mejor red comercial son tus propios clientes. Entonces, no aspiréis a mucho más. Quiero decir, si hay plataformas de comercialización, el Civitatis, el no sé qué, el tal, yo soy ecoturista. El que viene, cuídalo, trátalo bien, sé ético, sé responsable, haz las cosas como se merecen, y ese es el mejor prescriptor. Yo ahora, si hago un análisis, que lo hago, porque nosotros pasamos cuestionarios luego de satisfacción, en el que se incluye la recogida de datos para luego el cálculo de la huella y todas estas cosas, yo más del 50% son clientes. O sea, yo abro la persiana en enero y ya sé que voy a tener un 50% de clientes de otros años que repiten servicio. Hay gente que ha hecho esta ruta 5 veces y es la misma ruta. Lo que pasa es que a veces vienen con sus primos, otras veces traen a sus vecinos, otros días, no sé, es que como nos gustó tanto, volvemos. Entonces, es que no hay otra. Perdonad que me haya ido un poquitín ahí, pero es por ir enlazando cositas, ¿vale? Entonces hay que hacer las cosas bien y tal. La famosa desestacionalización, ¿no? Toda la vida hablando de desestacionalización. Bueno, pues nosotros ofertamos este servicio. Acuáticas y marinas. Esas aves circumpolares que crían los colimbos, las serretas, todos estos bichos que no entran en el interior de la península ibérica, que tampoco entran en el Mediterráneo, que su rango de distribución más al sur es la costa norte, pues esto es lo que ofertamos. Y además hay que ser valiente y ofertar. Yo el otro día, estoy incluido en algunas asociaciones de empresarios con alojamientos, con hostelería, que están muy acostumbrados a cerrar, pegamos el pelotazo y en octubre cerramos el chiringuito hasta marzo, ¿no? Semana Santa. Tío, abre, porque si no, no desestacionalizamos nunca. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, es que pierdo. Digo, ya, pero si lo haces bien, llegará un momento en que ganes. Y hay que arriesgar. O sea, yo tener el barco, a mí tener esta oferta me obliga a tener el barco todo el año en el agua. También es un gasto. De pantalán, ¿no? Porque podría tener el barco 6 meses y esos 6 meses, digo, mira, me ahorro este gasto, ¿no?
O igual los seguros solo les hago de medio mes, o de medio año, perdón, etc. Hay que apostar. Si queremos desestacionalizar, tenemos que dar un servicio en esa época en la que normalmente no vienen. Y generar ese servicio para que vengan. Y es que no hay otra. Ya, bueno, pero es que joder, es que perdemos ya. Llegará un momento que intentaremos desestabilizar. A mí, desestacionalizar. A mí me viene gente y además. Y luego tenemos también esta cosa de los fines de semana. Perdona, hay mucho, bueno, mucho. Hay un destinatario potencial de gente de profesionalidad, de profesiones liberales, estoy pensando en abogados, en médicos, en este tipo de perfil que no quieren el fin de semana, porque hay más gente y no quieren, y quieren entre semana porque buscan calidad y te pagan lo que les pides. Entonces vamos a, no sé, son como ideas que a mí de verdad me están funcionando. ¿Quién me iba a decir a mí que me llamaba el Hotel Real de Santander? Tengo 3 mexicanos aquí forrados que quieren hacer una visita, da igual, o sea, el barco te lo alquilan entero. O 2. O he llegado a llevar a un americano, 1, porque quiere ir a hacer la foto del oyster catcher y del no sé qué. Vamos. Entonces, hay que estar disponible y tener el producto creado, porque si no, luego debatimos. Este es el perfil. Mira, estos eran unos catalanes que llegaron allí. A ver, barco para nosotros, ¿cuántos eran? 5. El barco tiene 12 plazas, vamos 5. Tampoco les voy a crujir. Yo me lo paso muy bien y lo disfruto. Entonces hago pues una media, decir, oye, ¿cómo? Está claro que si van 12 gano más. Pero bueno, no es cuestión solo de ganar, es cuestión de estar y de que estos luego vuelvan a casa y digan, joder, qué maravilla, tal. Y estaban los bichos ahí al lado. Y no sé qué, ¿no? Y encima el guía, pues hacía el payaso y nos lo pasamos muy bien. Pues tal, aparte de contar cosas, pues hacen fotos como esta, ¿no? De estos colimbos, ¿no? Que son auténticas joyas, ¿no? Auténticas joyas. Y cerquita. Lo comentaba antes Pilar, bueno, hemos diversificado también con esta ruta en barco al Geoparque Costa Quebrada. Una mirada a un geoparque desde el mar, un geoparque de costa desde el mar, tipo al de la costa vasca, bueno, de otra forma, ¿no? Entonces, ahí salimos ya a la margen norte de la península de Cabo Mayor, toda esta parte de fuera, que es donde realmente se ven esos plegamientos, espectaculares, y donde podemos hablar de fósiles marinos, de orogenia alpina, de tectónica de placas, de fallas locales, y todo ello desde el mar, ¿no? De la sedimentación, del desmantelamiento, de la acción del mar sobre nuestras costas. Bueno, una joyita que funciona. Fijaros, esto es el anticlinal de Cabo Mayor. Bueno, ahí salimos, la gente lo disfruta, se hace sus fotos, les vamos contando, hay biodiversidad local también, lógicamente, los cormoranes molludos. Y aquí se me ha pasado algo, yo no sé, se me ha descolocado alguna cosa. Bueno, lógicamente hacemos rutas también a pie, por diferentes lugares. Bueno, esta oferta está ahí, que es de compañeros, pero que pretendemos implementar también, highs fotográficos, que eso está en auge total, ¿no? Que se hacen fotos tan guapas como estas, ¿no? De diferentes bicherías, safaris fotográficos, educación ambiental, pues en torno al águila pescadora, pues hicimos un cuadernito también, didáctico, y hay... Pues mira, la semana que viene tengo de lunes a viernes, pum, instituto, a hacer esto, ¿no? Todas las mañanitas. Bueno, hay que decir, son institutos del territorio donde está el bicho criando, ¿vale? Entonces yo siempre les vacilo, digo, nos vamos haciendo abuelitos, chicos, necesitamos relevos, ¿vale? Después de todo el discurso, ¿no? Y de que ya algunos ya está ahí súper motivado, digo, tú... vales, ¿no? Y bueno, se va trabajando con ello y bueno, da gusto porque a veces la población local
pues cuando llegas y empiezas a trabajar con una especie y esto y tal, pues es un poco el recelo, ¿no? Ya viene el de fuera, aquí que es el listo de turno. Claro, después de 20 años yo he regalado prismáticos a uno, al otro le he sobado mucho la espalda, al cazador ya ahí le he conseguido hacer ver que no somos incompatibles, no sé qué, no sé cuál, y de repente te sorprenden cuando ellos están haciendo de guías, de informadores informales con los que vienen de fuera. No, ya les he contado a estos que ayer vinieron, Carlos, unos y tal, con un camarón y tal, ya les he contado que todavía no ha llegado el macho, pero que tal, pum, pum, pum. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Que la gente se va implicando, o el que veías primero que iba con la escopeta, ahora ya va solo con la vara, ¿vale? O el otro paisano que no sé qué, ya lleva unos prismáticos. Por si acaso aparece algo por ahí. Bueno, se va haciendo estas cositas. Hay una pequeña exposición itinerante que llevamos a los centros educativos o a los locales con roll-ups así como este que tenéis aquí. Y luego, bueno, pues trabajamos con las administraciones, con diferentes administraciones, sobre todo locales, pero también mancomunidades, incluso con gobierno regional, pues diseñando y gestionando programas de ecoturismo. Una experiencia pues es Marina de Cudello, que es un ayuntamiento pequeñito, 5.000 habitantes, donde llevamos ya trabajando pues bastante, así como que este año hacemos el 10º aniversario ya del programa de ecoturismo, ¿no? Una iniciativa municipal. En su día, pues estas cosas, tiene que haber un pequeño golpe de suerte también, ¿no? Tú vas dando ahí la paliza aquí, allá, no sé qué, hasta que de repente das con una persona que dice, bueno, esto no sé muy bien de qué va, pero me gusta cómo suena, ¿no? Y entonces dices, ahí voy, y con la suerte de que hemos tenido continuidad, que es otro de los factores clave, ¿no? Porque tú puedes hacer un trabajo durante un periodo electoral, vamos a decir 4 años, pero si luego te cambia el equipo de gobierno y el que viene dice, oh, esto, como lo hizo el anterior, me lo cargo. Bueno, no ha sido el caso y hemos seguido evolucionando y al final, pues bueno, yo creo que ya tiene la suficiente entidad como para que aunque haya un cambio en el equipo de gobierno, ya esto ya van a tener que mantenerlo, ¿no? Todavía no se ha dado. Bueno, la pretensión de este programa de ecoturismo es que haya una oferta de diferentes actividades y servicios. Dime, Pilar, cómo voy, ¿eh? Ya voy cortando, ¿no? Vale. Sí, ya estoy acabando. Que haya una oferta anual, ¿vale? De servicios, tanto pues para grupos familiares como para otros perfiles un poco más específicos, ¿no? Talleres de mariposas, rutas en barco, ya luego pues como este año hay uno muy chulo de camuflaje y ocultación para fotografía de naturaleza, o sea, algo ya como cositas más específicas. Bueno, una oferta anual a precios populares porque el ayuntamiento financia en parte y esto lo dejamos muy patente, ¿no? Bueno, colaboramos también, como decía antes Pilar, con un plan de sostenibilidad turística. En su día estuvimos involucrados en un plan de producto turístico, ¿te acuerdas de aquellos años 2007-2008, yo creo? En este caso, pues con el plan de sostenibilidad turística de Santander, que le interesaba promocionar este tema del geoparque, ¿no? Bueno, desde 2019 y gracias en parte a Patricia y a Carbono Gestión, a su empresa, pues venimos midiendo la huella de carbono y compensando en la medida posible nuestras emisiones. Para eso ya os comenté antes que en todos nuestros servicios, al acabar, presentamos un QR al cliente, ese QR da acceso a un Google Forms, en ese Google Forms hay cuestionario de satisfacción que luego mandamos al observatorio de Soy Ecoturista y otra parte es la recogida de datos para la medición de la huella de carbono.
Luego, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas, pues transformamos esas toneladas en euros y apoyamos pues, un proyecto que normalmente ampara a Naciones Unidas en países en vías de desarrollo, que tiene casi siempre que ver con la producción de energía limpia. Y así llevamos haciéndolo. Y ya no solo lo importante es nuestra ética como empresa, que nos dedicamos a esto, que intentamos hacer eso, sino el discurso que cuando acabamos la actividad siempre largamos a nuestros clientes de que vamos a hacer esto. Entonces esto tiene un componente de educación ambiental muy potente, ¿no? Y siempre te salen preguntas, ¿y cómo compensáis? ¿Y dónde está? Digo, tú lo puedes hacer. Entonces esto ya casi es igual de importante para mí que la medición y la compensación en sí de nuestras actividades, ¿no? Hemos formado parte también de un proyecto, de un programa promovido por Segitur, con el tema de la economía circular, analizando un poco todos nuestros procesos de empresa, que bueno, siempre ayudan, ¿no? Con qué limpio esto, cómo produzco, o sea, de dónde saco la electricidad. Bueno, vamos afinando, ¿no? Entonces podemos presumir de esto que siempre ha dicho Alfonso, que para mí ha sido siempre un referente en estas cosas, de que hacemos auténtico ecoturismo, ¿no? A través de la empresa Bahía de Santander ofertamos servicios ecoturísticos que están vinculados a un proyecto de conservación que lidera una entidad sin ánimo de lucro, y que es el proyecto del águila pescadora. No he entrado mucho hoy en el tema de gestión del territorio, pero lógicamente al estar en un municipio pequeñito, pues hemos avanzado en cosas. Por ejemplo, en habilitar un aparcamiento disuasorio con una cartelería del proyecto del águila pescadora para que la gente no entre a una zona de fincas a ver el águila, fotógrafos, observadores de aves, y realmente no es que perjudiquen al águila, sino que perjudican al local que está con su tractor, que son unas fincas ganaderas, y entonces ese es el primero que tenemos que mimar, ¿no? Recogida de residuos, tanto en la zona intermareal como en las propias fincas, fomento y generación de manchas de vegetación como setos vivos o pequeñas manchas de diferentes parcelas para favorecer la biodiversidad, elaboración de cajas nido y no sé qué que colocamos. Entonces, bueno, se van haciendo como proyectitos pilotos que demuestran que otra forma de gestión es posible. Erradicación de purines en determinadas zonas, 90 hectáreas de coto de caza que conseguimos quitar. Estuve en invierno perseguido. Entonces lo prometo, o sea, el jefe de policía local me dijo, no vengas. No vengas porque en los bares tú eres el chascarrillo, se toman 2 coñacs y van armados. Entonces, por eso decía en origen que son proyectos de vida, porque son proyectos de vida, porque es una pasión por un territorio, por una especie y por intentar echar a andar bueno, pues iniciativas que tú crees que son coherentes, pero al final te estás jugando el pellejo por conservar un bien común, pero al final todo esto se personaliza, ¿no? Da igual, para adelante. Han pasado los años y ahora el cazador pues ya es colega, porque ha entendido, algunos, otros no. Bueno, un 5%, que también lo avanzaron antes, de nuestra recaudación de nuestros servicios de ecoturismo, de educación ambiental, lo destinamos directamente al colectivo Osprey Center, a la asociación, ¿vale? Porque no hay otra vía de financiación hasta este momento. Y luego compensamos, o sea, medimos nuestra huella y la compensamos. Hemos recibido algún premio, bueno. Y nada más. Aquí una galería así de fotitas de cosas que hacemos. Que muchísimas gracias por venir y por escucharme y tener paciencia. Y aquí tenéis mi contacto para lo que necesitéis.
Y abierto a todo tipo de preguntas. No sé si Pilar os apetece ver al águila en acción un minutín. Y mientras vamos charlando, nada, estos vídeos de un minuto. ¿Te parece? ¿Sí? Venga, ya para que veáis a la bichanación. ¿Con los alojamientos de la zona? Sí, mira, a raíz de... Bueno, este es el machito que trae la comida a nuestros pollos. Estoy contigo, Pilar. Esto es la temporada pasada, no, del 24. Bueno, trabajamos con alojamientos. Mira, con los alojamientos, nosotros desde 2019 te comenté que hacemos la medición como empresa, pero también hacemos la medición del programa de Marina de Cudello. Y en este caso el ayuntamiento está implicado en... o sea, financia al 100% esa medición y esa compensación. El otro es más largo y más impactante, sí. Entonces, una temporada con el objetivo de decir, bueno, ya no solamente que el programa de ecoturismo sea lo más neutro con el clima posible, sino que todo el destino ampliamos. Nos empeñamos en incluir a los alojamientos también. 11 alojamientos, yo creo que fueron, ¿no, Patricia? Por ahí, que se les hizo también la medición, la compensación y tal, a coste cero para ellos. Pero sobre todo porque implicaba buenas prácticas. Necesitamos un manual de buenas prácticas para los alojamientos. Eso es. Y ya entonces eran actividades más alojamientos. Entonces ya ibas generando como un destino más o menos lo más sostenible posible. Claro, ahí el ayuntamiento se cansó un poco porque había poca predisposición de los alojamientos. Luego, por ejemplo, en Santander, que también tiene unos complejos hosteleros potentes, hemos hecho 17 hoteles ya grandes también, con esto de la medición y intentando pues que adquirieran buenas prácticas, ¿no? Y ahí estamos, pero sí que es un poco más inconstante lo de los alojamientos, porque cierran, porque luego abren, porque uy, qué rollo, en fin. Estoy abierto a cosas, ¿eh? Bueno, esto es como comienzo de temporada, todo esto es vídeo a través de Digiscoping, o sea, súper casero, ¿vale? Mi telescopio, el teléfono y ahí va, ¿no? O sea, solo se encuentran ahora mismo en vuestra bahía y en Urdaibai. En Urdaibai no hay pareja. La única pareja de todo el norte de España es esta. Es la única. Sí. Así que ha sido un hito en la recuperación de la especie, ¿no? Esta es Landa, que es la hembra, y ahí asoman ya los pollitos. Ahí estamos en el mes de abril, que empiezan a asomar las cabecitas. Y no, son migratorios. Estos en septiembre bajan al sur, en principio Gambia, Senegal, y en ese momento es cuando llegan los invernantes y ocupan su lugar. Y ahora, primeros de marzo, es cuando suelen retornar. ¿Cuántas crías tienen? De media 3. 2, 3, porque ya te he dicho que la supervivencia es bastante pequeñita porque migran solos. Esto no es una especie gregaria como puede ser un milano negro, que bajan en grupo a África, entonces siempre ya hay expertos, adultos maduros, que saben por dónde ir. Estos, cada uno le da pampurria y dice, me voy. ¿Y la cría más grande mata a los hermanos o no? ¿Perdona? No hay cainismo, no. Lo que pasa es que el pequeño se lo tiene que pelear. ¿Vale? Como la vida misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida tiene? Esperanza de vida de adultos. Bueno, pues mira, estos vamos a decir que si nacen en primeros de abril, en mayo se desarrollan, esto ya es junio, que ya están empezando a hacer prácticas de vuelo, se mantienen en el territorio. Mira la hembra, la madre que está comiendo arriba, perdona, ahora voy contigo, mira cómo la mira ahora, como diciendo, ¿dónde va esta loca? ¿Dónde va esta loca? Ya verá, ya. Es que es graciosísimo. Mira. A ver, espera. Empieza como a flipar, dice que se me va. Mira. Que se me va. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que todavía eres muy joven.
Entonces esto es junio. Se lanzan a final de junio, el caso de la Bahía de Santander, ¿eh? Permanecen julio, agosto, fijando el territorio, pues sabéis que son filopátricas, luego van a volver con 2 años, el primer año y medio lo pasan en África, vuelven con 2 años a su lugar, y marchan sobre septiembre. Entonces son muy jovencitas, son menos, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, en 4 o 5 meses, pico para África. Pasan el estrecho de Gibraltar, como la mayoría de las rapaces. Mira, eso ya es julio. Ahí ya están volantones, lo que pasa que les siguen aportando comida, se los llevan el macho y ya la hembra a finales de temporada también empieza a pescar. Imaginaros, el macho igual está pescando 8 peces al día. Para la prole, para la hembra y para él. Una barbaridad, ¿no? Pero esto yo lo cuento con la boca pequeña, porque claro, el sector de pescadores también... Digo, nada, 4 o 5, unos mules... Bueno, pues eso es. Y mira, ahí has visto que se han compartido el pescado entre los pollos. O sea, el machito que era ese, que ese era Jano, le ha dicho a la hembra, venga, toma, que yo ya estoy lleno. Quería preguntarle, como por ejemplo Alfonso decía antes, que era un 3% ese público más friki, ornitólogo, que son muy friki los ornitólogos, y van a todos los lados, no les importa la familia, etc. Supongo que tú cuentas con un perfil muy friki, ¿no? Depende de la época del año. En invierno son más frikis, que van a por estas delicatessen, ¿no? del norte de Europa, a sacar la foto de esa especie que me falta en invierno. Primavera son grupos como más organizados, de agencia y demás, incluso más educación ambiental. Y luego ya verano son grupos familiares generalistas dentro de ese 70%, que a veces es el niño el que dice quiero ir a ver cosas de naturaleza, otras veces es el padre concienciado, la madre, que venga, os llevo a esto, que tiene un perfil. Entonces depende de la época del año, por eso hay que intentar tener diversidad de oferta, porque algunos simplemente quieren dar un paseo por la Bahía de Santander y ver la isla de Mouro, porque le han dicho que es un paraje espectacular a nivel paisajístico. Entonces tú ahí ya les metes un poco, como digo yo, les inoculas el veneno de la conservación, ¿no? Ya que han venido. Personalmente, esto es una pregunta igual incómoda, no me quieres contestar más veces, pero personalmente tú, ¿cuánto tiempo, has podido vivir de este proyecto tú y tu familia? Vivo. Sí, durante todo su desarrollo, o tú al principio estabas por los barcos. Mira, al principio lo alternaba, y bueno, lo sigo alternando con formación. Formación en periodo más invernal. Formación para desempleados, yo he estado dando mucho, pues algún certificado de profesionalidad, etcétera. Entonces, bueno, lo iba compaginando. O me inventaba, hay que diseñar una guía de aves, no sé qué, tal, y la iba ofertando, y al final, pues, EON. Ay, mira, que me financien una guía. Bon. Bueno, pasión, no gastar mucho, ya sabes. Y diversificar, sobre todo a mí me ha funcionado bien lo de la formación. En épocas de no temporada más o menos alta. Y luego tener buenos amigos que de repente te dicen, oye Carlos, hay que hacer esto en tal sitio. Digo, vamos. Como ha sido ahora lo del geoparque, ¿no? de Cabo Ortegal, que hemos estado dando una formación muy potente allí, y coincide en épocas pues que igual no estás. Pero sí me ha dado. Soy un superviviente de 30 años de autónomo en este mundo loco, ¿no? Si tenéis alguna preguntilla más o nada, invitarle a que venga a hacer las rutas aquí en Cervera próximamente. Yo, cuando queráis, os echo una mano humildemente lo que pueda pues ayudar. Nada, pues nada, muchas gracias, Carlos. Un placer. Bueno, pues
Pues la siguiente presentación, que la iba a hacer Nicolás Álvarez, no va a venir, no puede venir. Ha surgido un problema médico, pero bueno, sí que aprovecho yo, voy a ocupar un pequeño espacio de su presentación para contar también por qué le habíamos invitado, ¿no? Era dentro del ecoturismo hablar también de las rutas de senderismo y del tema de la accesibilidad. A Nicolás está en la Fundación 11, yo creo que tarde o temprano, pues ya que hemos abierto un poco un canal ahí de relaciones, pues haremos algo con ellos. Y bueno, le quisimos invitar porque le conocimos en una mesa redonda de accesibilidad y ruralidad, que nos pareció súper interesante, lo he comentado al principio de CEAPAC, y era como muy centrada en el mundo rural, porque bueno, hablar de accesibilidad es muy complejo y muy amplio y no tiene que ver con la accesibilidad en una ciudad. Entonces fue como todo muy concreto, con experiencias muy potentes como la que acabamos de escuchar ahora, ¿no? De estas que te invitan y que dices, a ver, es una demostración en positivo de que cuando se quiere hacer las cosas de otra manera, pues al final sí que se puede conseguir. Y lo que nos gustó de Nicolás es cómo el título de la presentación, no la voy a abrir porque seguro que contaremos con él en otra ocasión, Camino de Santiago más accesible. Y en esa mesa redonda lo que nos impactó a todos los que estábamos allí es que algo como el Camino de Santiago, que desde fuera parece muy complejo, ¿no?, que se aborde el tema de la accesibilidad, pues bueno, pues ellos han apostado para, desde la Fundación 11, él trabaja en accesibilidad tecnológica, apostar por la accesibilidad en el Camino de Santiago. ¡Wow! Yo cuando le escuché, aparte de otra persona que habló de diferentes espacios naturales en Bélgica, y desde esta mirada de decir, bueno, pasito a pasito y con una forma de trabajar como pensamos que es la que hay que defender, pues las cosas se consiguen, ¿no? Y aparte de llamarnos la atención de que el Camino de Santiago apueste por ello, otra cosa que a mí personalmente me impactó mucho es cómo han conseguido, pues al final ir aumentando un poco el efecto granito de arena, ¿no? Es decir, ellos empezaron a desarrollar determinadas experiencias, sobre todo para discapacidad visual y alguna propuesta también para accesibilidad física, pero cómo poquito a poco se han ido incorporando colectivos pues tan diversos como la Guardia Civil, por ejemplo, apoya en alguna de las actividades que ellos tienen allí, o sea, van sumando ayuda para que eso se pueda desarrollar. Y otra parte importante que ellos han trabajado, que yo creo que también es, aquí estamos iniciando también esos caminos, ¿no? Ellos han iniciado una parte muy importante de sensibilización con todo el tema con todo el hospedaje. Y entonces aquellos que dicen, no, yo es que no puedo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tienes, cómo puedes conseguir trabajar la accesibilidad. Si no es física 100%, vamos a trabajar la accesibilidad sensorial, y entonces hacen una labor muy poderosa, es Fundación 11 al fin y al cabo, ¿no?, de sensibilización con todo el entorno donde ellos están trabajando. Y bueno, el hecho de invitarles también era por si en un futuro, ¿no?, pues podemos establecer colaboraciones a la hora de traer grupos de la Fundación 11. Entonces yo voy a contar una cosa, aprovechando que él no ha venido. Dentro de este plan de sostenibilidad turística, pues estamos preparando un proyecto que es de accesibilidad, un conjunto de caminos y senderos con pautas de accesibilidad universal, ¿vale?, tanto accesibilidad física como sensorial. Hemos elegido diferentes trazados en todos nuestros municipios. Aprovecho que está Blanca por ahí, en el Berrueco, Cervera, Mangirón, Patones de Abajo, y en aquellos municipios donde por las condiciones físicas del medio no tenemos un camino donde se pueda desarrollar la accesibilidad universal, pues hemos elegido, por ejemplo, un parque. Aprovecho que está aquí Benjamín, un pequeño parque que queremos hacer, que va a ser como la mancomunidad en un jardín. Vamos a hacer una representación botánica con especies de la zona que sea accesible, pero bueno, de manera que al final
tengamos 6 propuestas de 100% accesibles, también cosiéndola con otros recursos que a día de hoy son accesibles y bueno, estamos encantadísimas y miro a Jorge que está allí porque otra cosa que quería incidir, al igual que estamos viendo con todos los ponentes hoy, es recomendar siempre rodearnos de profesionales especializados en cada materia. Nosotros con la accesibilidad estamos trabajando con Jorge y Sandra, que Jorge está por aquí, haciendo toda la parte de curro ahí duro en todas estas propuestas que queremos hacer en los caminos y bueno, gracias a todo ello pensamos que va a salir adelante un proyecto bastante majo, ¿no? Y cuando vimos a Nicolás dijimos, pues venga, vamos a seguir soñando y bueno, ¿por qué no? Seguir avanzando en el tema de accesibilidad en nuestros recursos, ¿no? Y bueno, eso, he ocupado un poco el espacio de Nicolás. También aprovechar que el paseo que vamos a hacer hoy es uno de los que van a estar incluidos en este proyecto de Tiene Truqui, el paseo, aprovechando también, ahora presento a Omar, ¿no? Pero bueno, para que también queremos presumir un poco de nuestro territorio, es como no somos Bahía de Santander, pero este es como nuestro paseo marítimo en la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Es un sendero muy cortito, muy pequeño, pero la naturaleza es muy potente, o sea, ya lo hemos comprobado con nuestras rutas que también hacemos nosotras, o una ruta específica que tuvimos hace un par de años con Baloja para mostrar el patrimonio geológico. Yo pensaba todo el rato, ay, pues es que desde el agua, estos cortados que hay, o sea, Cervera de Buitrago a nivel geológico y ornitológico es un lugar muy especial también, ¿no? Y ya aprovecho para presentar aquí a Omar, que estamos por aquí, porque así luego ya vamos al camino directamente. Lo que os decía al principio, aparte de mostrar todas estas principios y ideas tan interesantes, ¿no?, con los ponentes anteriores, pues siempre decimos, nos gusta contar con las empresas locales y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, Omar Alonso y Rubén Lasso, que yo creo que vendrá un poquito más tarde, ¿no?, estará de camino, son de una empresa, yo creo que ya hemos contado con ellos en varias ocasiones, vamos a seguir contando con ellos, y es de la empresa Iberian Nature. La verdad que son también profesionales de ecoturismo, la educación ambiental, empezaron en la Sierra de Guadarrama, ¿no?, vinculados al Valle del Lozoya con numerosos proyectos de educación ambiental. Hacen numerosas actividades de hike, viajes fotográficos que dan mucha envidia porque tienen en Finlandia, Polonia, India. Ayer vi un pequeño vídeo del leopardo de las nieves y bueno, es de llorar, ¿no? Entonces, decir también, si no habéis visto las fotos de Omar Alonso, las veáis, porque aparte de la belleza de esas imágenes, no, pero espera, es que es una invitación a la conciencia hacia la protección de esas especies. Entonces va más allá de la belleza, ¿no?, de esas imágenes. Y bueno, pues eso, recomendar a profesionales como Omar y Rubén para hacer estos paseos por nuestra mancomunidad para ver todo el paisaje, toda la fauna y todas las aves que bueno, ellos yo creo que son la mejor compañía. Y lo mismo que con Carlos, o sea, yo creo que lo haces una vez y ya dices, no te hace falta redes ni tecnología, se lo recomiendas a tus familiares, amigos, decir, oye, venir a hacer una rutita por aquí. Y bueno, no sé si aquí dentro tenéis alguna duda, vamos a hacer el desayuno para seguir apostando aquí en el restaurante, aquí, ¿vale? Hacer un poco de apoyo a estos pequeños negocios, desayunamos y nos vamos a pasear. Es un pincho de tortilla y un dulce y luego ya un café o algo así, ¿no? Pero bueno, que nada, que nos han preparado ahí unas mesitas y ya está. Sí. Muy rápido, hablando de accesibilidad, si me permites. Sí. Hablando de accesibilidad, que no le he comentado. En la revista El Ecoturista, que es la que yo dirijo, tenemos una sección, Manu Sobrino, que tiene espina bífida, va en silla de ruedas, es el naturalista cojo. Sí, le seguimos en las redes, sí. Pues es colaborador de sí. desde los inicios. Y él hace ecoturismo, tiene su sección que es ecoturismo accesible. Eso es. Él va a los sitios, y pues hace nada. la ruta y luego la comenta pues, para gente con
Tenemos pendiente de invitarle porque el otro día vimos una ruta que ha hecho él y dices, ¿quién es el que tiene discapacidad? Él o yo. Por dónde se mete y también cómo muestra cada ruta. Es un reto personal y tenemos otra persona que queremos invitar que lo intentamos una vez pero no lo pudimos hacer, que tiene discapacidad visual y queríamos traerle para hablar de los sonidos de las aves y ver que al final la naturaleza, cuando aprendes a tener esta mirada más centrada en otros sentidos, dices, bueno, es bueno para todos, ¿no? Todo esto nos permite disfrutar. Y Pilar, que a veces casi es más barrera nuestra eso que es, la de ellos. Eso es. Yo he tenido la oportunidad de llevar a gente invidente en el barco y bueno, haciendo un previo, ¿no? de cómo vas a orientar, ellos tienen miles de sensaciones que nosotros se nos pasan desapercibidas, ¿no? El olor al salitre, ¿no? El ligero balanceo del barco, el sonido del mar, el sonido de las aves. Entonces, disfrutan como vamos, plenamente, y quiero decir que a veces la barrera es más nuestra que de ellos. Sí. Entonces, o sea... Sí, eso es. Eso es que, y esa parte sensorial o la parte que decía Alfonso, que ese es otro tema que también hay que trabajar, que es lo que nos aporta desde el punto de vista de la salud y el bienestar hacia las personas, o sea que bueno, que yo creo que al final de todo esto, más allá de tantas palabras, que yo, es verdad que al final me saturo ya, que si turismo sostenible, turismo respetuoso, pero bueno, para mí es turismo de calidad, un turismo de calidad que sepa aprovechar toda la esencia de estos paisajes y toda esta gente que nos está ayudando a preparar estos proyectos como el de las estrellas o el de los árboles, que te sacan todos los matices y todo lo que tú luego vas a aprovechar para trabajar como hace Carlos o hace Omar a la carta, y que tienes un grupo de frikis, como decíais por ahí, pues yo me preparo la actividad como quiero, pero que tengo un grupo con discapacidad visual, yo aprendo de ellos, pero también le voy a mostrar la naturaleza desde la parte más sensorial y más emotiva, que eso, ¿a quién no le viene bien eso, ¿no? O sea, turismo de calidad en definitiva, ¿no? Bueno, que me enrollo mucho. No, un apunte, que yo, pensando a nivel empresarial y la discapacidad, ¿no? Hicimos en una de las ediciones de los Congresos Nacionales de Ecoturismo en Menorca, había ahí una mesa que tenía que ver con el tema de algún tipo de discapacidad, ¿no? Y claro, nos daban una cifra que no conocía, pero me sorprendió, y es que en la población, el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y encima, hablo ya desde el punto de vista empresarial, ¿vale? O sea, si alguien lo quiere ver por ese lado. 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, pero es que además no viajan solos, con lo cual mínimo en pareja. Entonces estamos hablando de un volumen de personas o posibles clientes que aquellas agencias que se especialicen en ese nicho de mercado, en dar servicio a este porcentaje de la población, cuidado que estamos hablando de volumen empresarial serio, ¿eh? Sí, pero bueno, eso, hay que rodearse de profesionales de la accesibilidad y también desarrollar una metodología que nosotras es la que también lo tenemos como filosofía dentro del plan, es a trabajar con esas personas con discapacidad. Nosotras nos invitaron a esta mesa redonda por la metodología que estamos haciendo, ¿no? Hemos hecho informes con arquitectos, pero también hemos hecho análisis del entorno con personas en silla de ruedas, con personas con discapacidad visual, y la fase final de todo este proyecto es validarlo, que muchas veces hablábamos antes al principio, es que es verdad que son procesos muy largos y que los problemas, falta mucha gestión, pero bueno, que incluso proyectos así más pequeñitos pueden ir teniendo más impacto. Entonces, bueno, esa metodología que es la misma que decía Carlos, ¿no? Hay que apostar por ella, ¿no? Porque si no, no van a ser más que medidas que se pongan aquí, aproveches ayudas y subvenciones y ahí queden, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, os contaremos más sobre ese proyecto. Pues nada, nos vamos a desayunar si no hay más cosas.